Entonces vamos a empezar. Silencio. Anteriormente ustedes han llevado el curso de embriología genética ligada a otro punto, alteraciones cromosómicas. Hoy día vamos a hablar dentro de una de las alteraciones cromosómicas más frecuentes que vamos a encontrar en el síndrome de Down. La siguiente, vamos a tener también alteraciones como las aneuploidías, síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter, síndrome de Down. Aparte también tenemos otras alteraciones que son de tipo mosaico o alteraciones de la estructura de los cromosomas. De tal manera que cada uno de ellos tiene una serie de nomenclaturas y nosotros podemos leerlos y entenderlos si es que hemos llevado bien la parte de genética. De tal manera que todos hablan el mismo idioma, ya sea del África, de la China, de Europa, de Rusia. De tal manera que vamos a tener algunas alteraciones, algunas son grandes, otras son muy pequeñas, pero todas van a llevar a alguna alteración fenológica o alguna alteración en el comportamiento o de repente si es que van a poder procrear o no. También es así que tenemos una de las alteraciones que vamos a ver hoy día, el síndrome de Turner. Y la forma más frecuente, como ustedes pueden ver, es un cromosoma, un cariotipo que presenta esta alteración. 45 cromosomas en vez de ser 46 cromosomas. Pero no solamente se va a ver ello, sino también pueden haber algunas aberraciones o algunas alteraciones en el número o a nivel más que nada en la estructura. De tal manera que podemos observar acá que tienen un cromosoma menos en el número X, la siguiente. De tal manera que podemos encontrarlo desde pequeñas. Cuando se producen algunos abortos, también muchos de ellos pueden ser síndrome de Turner. ¿Cómo lo vamos a detectar? Generalmente vamos a encontrar una paciente que puede salir, que presenta una bebé y presenta hidropesía fetal, con aumento de líquido en diferentes estructuras, como a nivel cerebral, a nivel torácico, a nivel abdominal. Pero no solamente esto va a pasar, sino también pueden tener algunas alteraciones a nivel del corazón, que eso es lo más frecuente en estos casos. Si es que estos casos se abordan, tienen que ser estudiados. ¿Por qué? Porque esta paciente puede tener otro bebé con esta misma alteración, ser una abortadora. La paciente puede tener una alteración cromosómica balanceada y transmitir al bebé o presentar alguna alteración. Estos son abortos que van a presentar genitales externos femeninos, y si le examinan los genitales internos, esos genitales internos van a presentar una gonada, dos ovarios en forma de cintilla, van a presentar una fibrosis. El útero va a ser infantil, no va a crecer y que se desarrolle. En estos casos es importante que también hacer el examen de cariotipo de estos abortos. ¿Por qué? Si es que no se le hace el examen de cariotipo, no vamos a poder demostrar posteriormente. Si es que esta señora sale embarazada y presenta otro aborto, no vamos a poder demostrar
esa niñita, edema de manos y pies. Esas son unas de las características que vamos a encontrar en estas niñas. De tal manera que sus manitos están como edematizadas y sus piececitos también bien aumentados de volumen. ¿Por qué? Porque va a haber linfedema a nivel de esa estructura. Pero no solamente eso vamos a observar, sino una hipoplasia mundial. Aparte de ello, vamos a tener que examinar las otras estructuras, los órganos. Lo principal que tenemos que ver es la talla. La talla va a ser muy pequeña desde la época prenatal. Cuando nace también en la talla, normalmente un recién nacido a término va a tener 50 centímetros. En estos casos va a ser mucho menor. La siguiente. Conforme crece esa niñita, ya también desde temprano puede encontrarse también esas membranas que se observan en las regiones laterales del cuello, que se llama terigio pólico. O de repente, si está más edematoso, porque hay acúmulo de líquido, pueden decirle gloma quístico. Pero a veces las mamás se preocupan por la parte estética, por la parte física. En algunos hospitales no hacen el examen de cariotipo porque ese examen es caro. Y también para implementar esa tecnología se tendría que gastar mucho dinero en los equipos. El examen, por lo menos, si es de sangre periférica, por lo menos demora alrededor de 10 días. De tal manera que esta mamá, si es que ha tenido la suerte de nacer en un hospital como el nuestro, el Instituto Nacional Perinatal Exfraternidad de Lima, le hacemos el examen de cariotipo. Llaman al genetista y nosotros le solicitamos el examen de cariotipo. Pero hay otro examen también que es bien fácil, bien sencillo, que es el examen de cromatina sexual. Si es que se le toma la muestra también de la mucosa oral, podemos determinar si se tiene cromatina sexual positiva o negativa. Le hacemos un raspadito nada más de la mucosa oral, extendemos en una lámina, la fijamos y posteriormente hacemos el recuento de corticoides. Podemos decir si el corticoide es positivo o si el corticoide es negativo. De tal manera que por allí en los lugares donde no haya examen de cariotipo pueden sospechar el resultado también de un síndrome de Turner. En este caso va a ser un corticoide negativo con cromatina sexual negativa. ¿Cómo sacamos el porcentaje de cromatina? Esta, ¿cierto? Vamos a tener, voy a sacar esta maleta, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros? Vamos a tener nosotros un número de cromosomas X menos 1, que va a dar lugar a la cromatina sexual. Entonces, cromatina sexual es igual al número de cromosomas X menos 1. De tal manera, si una paciente, viene una persona al hacerse un examen y le sale 46XX, ¿cómo reemplazaría? ¿Puede reemplazarlo? Venga, yo le voy a enseñar. Tenemos acá, si es que tenemos una paciente que presenta este cariograma. Reemplace nada. Número de cromosomas X, ¿cuántos hay? Los cromosomas X, ¿cuántos son? 2. Número 2, cromosoma 1. Los cromosomas son 46, pero los X son solamente 2 en este caso. 2 menos 1,
igual a 1. Entonces tenemos, vamos a ver, póngale acá, vamos a hacer un orden, cromatina sexual es igual a 2, ponle todo esto, 2, y abajo ponga, menos 1, igual a 2. Y terminemos, cromatina sexual es igual a 1. Entonces vamos a tener nosotros que la cromatina sexual de esta paciente es normal o anormal. Normal, ¿cierto? Tiene cromatina sexual positiva. Y si tenemos un caso, tenemos otro caso, tenemos 45, X, ¿cómo sería? ¿Cuántos cuádruplos de Bar o cromatina sexual tiene? Cromatina sexual negativa, no hay, 0. Bien. Esto va a servir para el resto. Si tenemos otro caso, si tenemos otras alteraciones también, que lo vamos a ver posteriormente, podemos reemplazar también el número de cromosomas en otros casos como aneuploidía, otras aneuploidías que tengan más cromosomas X, también lo podemos reemplazar. La siguiente. ¿Qué más vamos a presentar en una pacientita? Vamos a tener acá en este caso Escherichia coli. ¿Qué más vamos a tener? Una talla corta. Vamos a tener también acá hipoplasia del cuarto metacarpiano. La siguiente. Vamos a tener acá también otra niña que presenta también cuello alado, ancho, Escherichia coli, que muchas veces las mamás se quejan y tienen una estética, tenían ¿dónde? La cirugía plástica, tenían que evaluarlo, ver esta paciente, si tiene callosidad o no, tiene que estar en buenas condiciones y ya ellos te recomendarían qué es lo que vamos a hacer. Pero no solamente vamos a encontrar eso, sino también implantación de pabellones auriculares bajas. Si hacemos una línea imaginaria, como el canto externo, los pabellones van a estar por debajo, entonces quiere decir implantación baja. ¿Qué más vamos a tener también? En estos casos va a tener una inteligencia generalmente normal. La inteligencia va a ser del barrio, no va a tener retardo mental, como en el caso del síndrome de accidente. Acá también vamos a tener tórax en escudo, ancho, cuello alado. Vamos a tener también hipertelectismo, separación de mamilas. Vamos a presentar también escápula alada, en la parte de atrás, implantación baja de cabello, también es otra característica la siguiente. Nuevamente, implantación baja de cabello. Acá en todos hagan puño, toditos hagan puño y mírense, de repente se encuentran alguna alteración. Todas van a ver los metacarpianos, van a ver que hace prominencia sobre nuestras manos, todas hacen puño y miren si cuentan ustedes desde el pulgar, el bíceps anular y meñique. Miren, el cuarto metacarpiano en estos casos es hipoplásico, no va a ser la prominencia. Una de las cosas. De tal manera que también es una de las cosas que tenemos que observar en esta pasada. ¿Ustedes también? También. Vamos a la siguiente. Vamos a presentar una serie de características, la siguiente, donde, síganlo, vamos a tener que la más frecuente alteración va a ser 45. Va a ser un número menos. De tal manera que en vez de tener 2 cromosomas X, va a tener solamente 1. Pero a veces hace pueden haber alteraciones en la estructura. Y por lo tanto también va a ser síndrome de así. Vamos a tener algunas anomalías de síndrome de Turner con algunas alteraciones
cromosómica de síndrome de Turner se encuentra un 43%, una serie de casos que ha estudiado un autor. Y en otros casos vamos a encontrar también selección del cromosoma. Pueden observar ustedes que acá en la parte superior, en el brazo P, va a haber una ruptura, de tal manera que no se va a encontrar completo. Ha perdido parte del cromosoma X, pero del brazo P en la parte superior. En este otro caso, en la pérdida también vamos a tener una deleción, pero de menor tamaño. Pero igual va a ser también síndrome de Turner. ¿Por qué? Porque hay una monosomía parcial del X. Ha perdido una porción de ese cromosoma. Y por lo tanto también va a tener alteraciones y se va a catalogar como síndrome de Turner. Acá está su fórmula cromosómica. El primero 46, X, del deleción del X, P11.4, mientras en el otro va a haber una deleción P21.2. La pérdida va a ser menor que en este caso. Mientras en el otro caso también vamos a tener nosotros deleción del brazo Q, ya no del brazo P, brazo superior, sino de la parte inferior. Ya sabemos que el brazo P es menor y el brazo Q es el brazo mayor. De tal manera que vamos a encontrar también deleción de ese cromosoma X, pero Q21. En este otro caso también va a haber otra alteración que va a ser en el Q24, deleción 46, X, deleción, ¿por qué? Por 46. Porque este es un cromosoma X, este representa otro cromosoma, pero le falta un pedazo. A todos estos lesionados le falta una porción de ese cromosoma, ya sea del P o del Q. En este caso, por eso es menos 24. Y estos se encuentran en 2.6%. Mientras que en estos casos, ustedes saben, en los casos de isocromosoma, ustedes ya lo han llevado, lo estamos viendo rápidamente, vamos a tener que, en estos casos se va a encontrar, ustedes recuerdan cómo se produce el isocromosoma, el X, han llevado esa parte, deleción, inserción, translocación, han llevado. Ya, entonces, ¿qué es lo que va a pasar en estos casos? Vamos en los isocromosomas. ¿Qué es lo que va a pasar? Normalmente, este es un cromosoma, ¿cierto? Tenemos un brazo P y en la parte inferior tenemos un brazo Q. Normalmente debe de haber una separación de ese cromosoma de forma longitudinal, de tal manera que va a originar dos cromosomas. Un brazo P y un brazo Q. Pero si se produce una alteración, si se produce una alteración, eso es normal. Si se produce una alteración, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener nuevamente, vamos a hacer otro gráfico. Vamos a tener nosotros otro cromosoma. Nuevamente, igualito, brazo P, brazo Q. Si se produce una alteración o una separación o una ruptura en forma transversal, que es anormal, se va a producir el isocromosoma, de tal manera que va a originar un cromosoma con brazo P también, brazo PP y
y otro cromosoma con brazo QQ. Parte inferior. De tal manera que en los isocromosomas se va a producir y se va a observar cromosomas con los mismos brazos. Acá tenemos en este caso, acá tenemos 46X con isocromosoma del Q. Ambos brazos Q, este es el segundo caso, esto es lo que vamos a ver. O puede encontrarse también 46X isocromosoma XP. También podemos encontrar con brazo PP, ¿cierto? Originaríamos entonces, le faltaría en este caso uno de los brazos. Va a faltar una porción importantísima de ¿qué? Del cromosoma X. De tal manera que allí es que viene la serie de polimorfismo de esos cromosomas. Y podemos encontrar una variedad de alteraciones. Pero no solamente vamos a encontrar eso, sino también vamos a encontrar otras anomalías y otras alteraciones, como son los mosaicos, las transformaciones también. Siguiente. Aquí tenemos anomalías de los mosaicos. ¿Qué es lo que vamos a observar? Ustedes, en esos casos, que vamos a encontrar una fórmula cromosómica 45,X, como el que habíamos visto anteriormente, al inicio, puede volver al inicio cuando estaba el cariograma, perdón, sígalo, avance. Siga, allí hacia siga, antes de la, siga, ahí. Ya, vamos a tener una fórmula cromosómica en ese mismo paciente, que es lo que vamos a encontrar. Cuando nos dan el informe, vamos a encontrar que en esa lámina, cuando lean las láminas, ustedes han ido al laboratorio, cómo se hace el procesamiento, la lectura y todo eso de los cromosomas. ¿Han podido ir o no? No. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer a grosso modo para que tengan una idea, porque es laborioso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros? Le toman la muestra de sangre, nuevamente lo llevan al laboratorio. En el laboratorio se va a hacer una serie de procesamientos como que fuese un agricultor. Cuando hace un agricultor, ¿qué cosa hace? Primero, sembrar. Después, ¿qué más va a hacer? Primero procesa, ¿qué más? Siembra, y después cosecha, y después hace la lectura. De tal manera que es lo que vamos a observar nosotros. Una vez que se ha hecho la serie de procesamiento, donde tiene que ser una cabina de flujo laminar para que no se contaminen estas muestras, porque se puede contaminar las muestras, y nosotros también, porque trabajamos con sangre y tenemos que protegernos. De tal manera que al final vamos a obtener un tubito como decir un concentrado, es el pellet, de tal manera que vamos a sacar una porción y vamos a extender en una lámina por objeto una gotita en otra lámina. ¿Por qué? Porque tenemos que realizar evaluación en varias láminas por objeto. Ustedes conocen las láminas por objeto, donde están las muestras que leemos de biopsia, de estudio anatomopatológico que ustedes están llevando el curso. De tal manera que nosotros vamos a encontrar en el microscopio una porción X y una porción Y.
Acá hay una reglita que es bien importante para citogenética, donde tenemos que colocar en una hoja de trabajo donde se encuentran las mejores mitosis. ¿Para qué? Para ver una foto y hacer esto. Armar el cariograma. De tal manera que tenemos que contar varias. Las mejores las vamos a apuntar, suponga que es 46.5 en la X y en la Y 42.2, etcétera, y así. Colocamos las mejores mitosis y luego nos vamos a la fotografía y decimos, de 100 casos, de 100 mitosis, tenemos tanto por ciento presenta 45,X y tanto por ciento en la misma paciente tenemos 46,XX. Tienen dos fórmulas cromosómicas. De tal manera que eso se llama, ¿cómo se llama? Mosaico, eso estamos hablando. Por eso he regresado para que ustedes entiendan. Entonces, si quieren que ustedes aprendan, ustedes van a ser médicos, para que puedan ustedes discernir y puedan también decir qué es lo que está ocurriendo con esta paciente. Es la siguiente, vamos a seguir avanzando. En la última estábamos de esta, ahí, en mosaico estábamos. Bien, entonces ya hemos visto que en este caso vamos a encontrar una fórmula cromosómica de 45,X y otra 46,X. Pero podemos encontrar polimorfismos también, pueden haber varias series celulares en esos cariogramas y podemos encontrar no solamente en esta lectura que hemos visto al microscopio, hemos contado los cromosomas, cada una de las metafases, las mitosis en estado de metafase, porque allí se puede visualizar bien las bandas. Tenemos que colorearlo bien para poder visualizar y poder observar. Entonces vamos a tener que en este caso la primera se encuentra en un 9%, también una serie de casos que un autor lo realizó, y en este otro caso vamos a encontrar, miren, 3 fórmulas cromosómicas, también es posible. De tal manera que vamos a encontrar en la primera 45,X, mientras que acá 47 cromosomas, XXX, y en este último uno normal 46,X. De tal manera que vamos a entregar ese resultado a la paciente. En otros casos que se va a encontrar otras alteraciones, vamos a encontrar también casos de 46 isocromosoma, miren, X, isocromosoma XQ, que ya hemos visto, que ustedes ya lo han podido entender, y otro grupo que va a tener 46,X, cariotipo 9. Entonces vamos a tener también alteraciones de mosaico en un 0.8%. Mientras en otros casos vamos a encontrar producto de la delesión del cromosoma X en 2 porciones. ¿Qué es lo que va a pasar? Los extremos son pegajosos y se van a formar un cromosoma en anillo. Por eso observan ustedes, en la última parte va a haber un cromosoma en anillo y se va a colocar la letra R minúscula o ring. Vamos a tener 45X en una de las fórmulas cromosómicas, mientras que en el otro vamos a tener 46,X ring o cromosoma en anillo del XP21.1. Q28. Se ha roto en 2 porciones. En estas porciones se ha roto y se han unido, porque esos extremos se van a unir formando una letra. ¿Qué es lo que ocurre? Ustedes ya saben que ese cromosoma X tiene un brazo P y un brazo Q. De tal manera, si hay rupturas en ambos extremos, se van a unir. Tratan de unirse, por eso se forma ese anillo. Pero siempre ha perdido material genético, material cromosómico. Mientras que en el último vamos a tener también que hay otras alteraciones
que se puede hacer también incluso la parte molecular para ver qué es lo que ha pasado. A veces se pierde y puede encontrarse un pedacito en el mismo estudio, y puede encontrarse también parte de fragmentos que vienen a ser cromosomas marcadores. La siguiente. ¿Qué es lo que vamos a tener nosotros? En este estudio, también una serie de casos que estudiaron en otro lugar, tenemos una variedad de alteraciones citogenéticas. Vamos a encontrar, como ustedes les había dicho, ¿no?, una serie de alteraciones. Miren, 45,X, todo es en relación al síndrome de Turner, isocromosoma del XQ, que hemos visto, el cromosoma, ¿qué cromosoma? ¿No? 45X, slash, 46,X, isocromosoma XQ. También vamos a encontrar cromosomas en anillo, como lo que hemos visto anteriormente. También vamos a tener otras alteraciones o variantes también del cromosoma, con deleciones, el número de 7. Acá vamos a encontrar también varios mosaicos. Cuando tienes tu enlace son mosaicos, ¿no?, que tienen 45,X, 46XX y 47XX. Es el menor número. Y vamos a encontrar uno de los más frecuentes, solo 45X, y entre los mosaicos vamos a tener también que decir el número de 3. Aparte vamos a tener también de lesiones del brazo P, por eso ponen menos. Y también vamos a tener de lesiones intersticiales del brazo largo, entre otros. De allí podemos decir que puede haber polimorfismos de cromosoma X. ¿Para qué? Para el síndrome de Turner. Y vamos a encontrar una frecuencia bien alta de 45% y 45,X. Ese es el más frecuente, la monosomía X, que encontramos también nosotros en nuestros pacientes. La siguiente. Entre otras patologías que vamos a encontrar, vamos a tener el síndrome de Klinefelter. ¿Y qué es lo que vamos a ver en el síndrome de Klinefelter? Lo podemos detectar desde temprano, desde que a veces no da ninguna alteración, ningún síntoma. Pero ¿qué es lo que podemos hallar en estos casos? Podemos hallar a un niñito que presentan alguna alteración, pero casi a veces no le hacen caso. Vamos a borrar, voy a poner la mota para escribir nuevamente la parte lateral. Doctora, acá tengo papel. ¿Tiene mota? Acá tiene. Mira, acá tiene. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros? Tenemos un niñito, un bebé de sexo masculino, lo examinamos, pero con un examen de rutina también examinamos todo completo, desde la cabeza hasta los pies. Vamos a examinar la cabeza, la cara, el tórax, el abdomen, las extremidades y también los genitales. Es bien importante. ¿Y qué vamos a encontrar en los genitales? Que sus testículos no están en las bolsas escrotales, lo que le llaman distrofia testicular. Desde allí ya debemos de sospechar que se trata de un síndrome de Klinefelter, sospecha, porque tenemos que confirmarlo para tener ese nombre y esa cosa, porque si no, no podemos nosotros colocar algún diagnóstico. Entonces, lo primero, si ustedes están lejísimos, ¿qué podrían hacer? Examen facilito, nada más. Cromatina sexual, igual. Vamos a, si están lejos, no hay cariotipo, no hay examen de sangre, no hay nada, con una laminita, toman su muestra, si tienen una lámina por objeto, la fijan y la pueden enviar a estudiar. Están lejísimos, ustedes están en la punta del cerro, a la sierra, a varias leguas, a caballo, viajan, después se van a dormir de noche cansados. ¿Qué es la fórmula más cromosómica más frecuente? Se va a encontrar en estos casos 47XY.
ya saben. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? A ver, ¿cómo haríamos, cómo buscaríamos la cromatina sexual? A ver, ya que habíamos enseñado cromatina sexual igual. Tiene que ponerme la fórmula. Cromatina sexual, número de cromosomas X menos 1. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si ustedes han hecho un extendido en una lámina, porque ustedes, inmediatamente ustedes tienen un hisopo, le hacen un extendido a ese bebé de la mucosa oral, lo extienden en la lámina portaobjeto, lo fijan, si no tienen otra cosa, alcohol, fijan y después lo pueden enviar, o allí mismo pueden colorear. ¿Qué es lo que vamos a tener nosotros? Así que nosotros tenemos acá una lámina. ¿Qué es lo que vamos a ver ahí en esa lámina? Vamos a ver una célula, ¿no? Con este tipo de coloración vamos a tratar de que desaparezca el citoplasma y solamente nos vamos a quedar con el núcleo. De tal manera que en este caso vamos a encontrar corpúsculo de Barr positivo. Vamos a encontrar ¿cuántos corpúsculos de Barr o cromatina sexual? Una. Si este es, vamos a encontrar una cromatina sexual, y si este núcleo lo vamos a modificar, porque con la serie de cambios, de coloración y todo eso vamos a destruir el citoplasma y nos vamos a quedar solamente con núcleo. Entonces vamos a tener que ese niñito tiene cromatina sexual positiva. ¿Una mujer tiene cromatina sexual positiva o no? Sí, también, porque tiene dos normales, ¿no? Las normales, 46,XX, tiene dos cromosomas X, y por lo tanto también tiene dos cromosomas menos 1, 1, también igual que el síndrome. Y si tiene más cromosomas, ¿cómo sería el examen? A ver usted, agárreme el ejercicio. ¿Entiendes esa fórmula cromosómica que está ahí? Bien facilito, bien facilito. Así pueden ustedes tratar de ver si es que sospechan. En otros países le hacen de rutina todo. De tal manera que vamos a tener, ¿cuántos? Dibújeme ahí su célula. ¿Cuántos corpúsculos de Barr habría? Habrían dos corpúsculos de Barr. Muy bien. Entonces, de una cantidad de células, vamos a sacar el porcentaje y vamos a informar y decimos que es corpúsculo de Barr positivo, cromatina sexual positiva. La siguiente. Acá tenemos que la fórmula cromosómica más frecuente que vamos a encontrar, entonces, ¿cuál es? 47,XY en caso del síndrome Klinefelter. Tenemos cada uno de los cromosomas en número de 2 o de a par, y en los cromosomas sexuales vamos a encontrar 3. 2 cromosomas X y un cromosoma Y. Pero no solamente podemos encontrar, al igual que el síndrome de Turner, también podemos encontrar polimorfismo, encontrándose una serie de alteraciones también. La siguiente. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Un paciente con talla alta, van a tener acá que cuando crecen van a tener las mamas prominentes, también el vello púbico alterado, femenino, escaso vello axilar. La siguiente. Vamos a tener diferentes individuos con diferentes cantidades de cromosomas X, cada uno con algunas alteraciones o rasgos. Los testículos generalmente no están en bolsa, pueden estar
medir de 0.5 centímetros, igual que un bebé. Siguiente. Si nosotros te encontramos acá los testículos en forma normal en las bolsas escrotales, está correcto. Pero a veces nosotros podemos examinar a un paciente en un momento dado de su vida. El paciente lo lleva en un momento, describimos que los testículos están en bolsas escrotales. Posteriormente, ya no le encontramos en las bolsas, lo encontramos en el canal inguinal o en el límite entre el canal inguinal y las bolsas escrotales. ¿Qué ha pasado en esos casos? Y luego a la tercera nuevamente le examinamos a ese pacientito y vuelve a estar en las bolsas escrotales. ¿Qué es lo que sucede? Eso es lo que se llama el círculo de ascensor. Se va nuevamente a sospechar de que se trata de qué? El círculo de y más aún, si ese paciente tiene los testículos muy pequeños, entonces pensar cuando crece, en la adolescencia, le vamos a encontrar como un bebé. Entonces, ¿qué pensamos? ¿Puede tratarse o no de clínica? Claro, por supuesto, puede tratarse síndrome de clínica. Y más aún, si la pareja no puede tener bebés. ¿Por qué? Los síndromes de clínica son muy fértiles. Pueden tener descendencia. Y si le hacemos nosotros el examen de cardiograma, entonces vamos a encontrar cualquiera de estas fórmulas cromosómicas, que es más frecuente, 47XX. La siguiente. Entre otras alteraciones que vamos a ver también, vamos a tener que síndrome de Down. Vamos antes de seguir, ¿qué es lo que vemos en el síndrome de Down? Si bien es cierto, estos niños tienen que ir a colegio, también veces. Nacen, de repente no hicieron ningún estudio, a este bebé, porque en el hospital no había. De repente se olvidaron y no pidieron su examen de biotipo. O de repente no sospechaba nadie que se trate de síndrome de Down. Ese niñito creció, se va a colegio, pero ¿qué es lo que pasa? La profesora les manda cantidad de quejas. Señora, su niño, ese es otro. Se levanta, hace problemas, clase, dice a los niños, le quita el cuaderno, le borra su cuaderno, le arranca las hojas, no sabemos qué hacer con él. Un niño problemado, lo vamos a expulsar. Pero a este pacientito lo llevan también a la consulta. No puede ser, pues no es normal que un niño haga desbarajuste inmediato de lo que en clase o en el momento de la clase. La profesora está dictando su clase y no la deja trabajar. Entonces le hacen el estudio y resulta que es un síndrome de Klinefelter. Niños también con niños problemas, que no están quietos, sospechar también que se trata del síndrome de Klinefelter. En la literatura dice que cuando crecen, en la adolescencia son flacos, altos, delgados. También hemos encontrado nosotros niños obesos que van por obesidad. Y sin embargo se ha detectado que se trata de síndrome de Klinefelter también. Y se ha encontrado que los testículos, que si bien es cierto tienen uno, cuando crecen ya un grado 9, ahí le van a encontrar que tienes de 0,5 centímetros. Sospechar en esos casos, con el orquidómetro, se mide y resulta que tiene así. Y cuando llegan a casarse, que se casan, quieren tener familia, quieren tener descendencia, todos los exámenes le hacen a la señora, normal, parece normal, le hacen una serie de exámenes hormonales, va del ginecólogo, la pasan al endocrinólogo, del endocrinólogo la pasan a la ecografía,
transvaginal, etc. Muchos exámenes, de tal manera que hay cansancio, deterioro emocional, económico. Y al final se le hace el examen de cariotipo al paciente, al esposo, a la pareja. Y resulta que se trata de... ¿Van a poder poner la niña? Le hacen le hacen toda la capacitación externa, todo lo que no tiene una. Por lo tanto, es importante entonces hacer un examen para llegar al diagnóstico y hacer el consejo genético de esta paciente. Ahora también vamos a tener otra alteración cromosómica que es la más frecuente. Ustedes ya la han llevado en cursos anteriores, síndrome de Down. ¿Quién no ha visto un síndrome de Down en la calle? ¿Quién no ha visto un síndrome de Down en las tiendas? Con su mamá que los llevan, a veces no pueden caminar, que andan un poquito medio agachados. ¿Por qué? Porque tienen problemas a nivel de la articulación del cuello. Siguiente, son torpes a veces para caminar. De tal manera que podemos encontrar también el cariotipo más frecuente, 47XX más 21, 47,XY más 21. Este es el más frecuente. Y como los cromosomas 21 están individuales, cada uno se les dice trisomía 21 libre. Ese es el más frecuente. Pero también se pueden encontrar alteraciones cromosómicas de tipo mosaico, también, así como hemos visto en Turner. También podemos encontrar otras alteraciones cromosómicas como las translocaciones. De tal manera que podemos empezar y evaluar también a los padres, porque uno de ellos puede ser un fenotipo normal, pero un cariotipo normal desviado. Podría ser de origen materno o de origen materno. Una transformación balanceada puede tener el papá o la mamá, y cuando tengan a su familia puede originar a un síndrome. Al igual que el síndrome de Turner, también podemos encontrar una fórmula cromosómica normal, un grupo, una cantidad, puede ser un 40%, un 60% normal, y la otra fórmula cromosómica vamos a encontrar que se trata de cariotipo 47,XX más 21, 47,XY más 21. De tal manera que tenemos que estudiar. La siguiente. Vamos a encontrar que se encuentran en todo el mundo. No respeta las razas, no respeta el dinero. Puede ocurrir en pobres, en ricos, en todas las condiciones socioeconómicas. Ni con toda la plata del mundo van a poder evitar que se produzca esta alteración cromosómica, que es una de las causas más frecuentes de retardo mental. Pero para ello nosotros podemos contar, podemos cambiar la vida, no solamente de los padres, sino también de su entorno familiar. ¿Cómo? Enseñándoles algo, alguna actividad desde pequeño, iniciando mediante la terapia física, acudiendo a los controles pediátricos que necesite, a los controles de genética, para ir evaluando y monitorizando a estos pacientes. Vamos a tener, sí, ¿no? Vamos a tener que no solamente una niñita, una mamá también, siguiente, que la llevó a la consulta, que el papá no quería saber nada de ella. ¿Por qué? Porque tenía una niña con síndrome de Down, la mamá la quería mucho, tenía un niñito de 3 añitos, que luego la señora fue a la consulta también, expresando todo su dolor, porque el esposo la había abandonado y le echaba la culpa. Tú tienes la culpa, porque en tu familia ha habido una persona que ha tenido una patología
mental. Entonces a veces no saben cómo se produce y trabajamos nosotros para enseñarles y decirles qué es lo que ha ocurrido y cómo podríamos nosotros ayudarles para que sigan llevando a estas personas con síndrome de Down. ¿Para qué? Para que puedan beneficiar. Desde niños se tiene que hacer el estudio, desde que nacen, es decir, que nosotros recibimos esos casos, hacer un hemograma. ¿Por qué? Porque pueden haber células también que sean malignas, pueden haber blastos también en el sangre. Tenemos que evaluar no solamente eso, sino periódicamente hacerle otros exámenes de oído, electroacústica, exámenes oculares, pueden tener miopía, cardiopatía, que es una de las causas más frecuentes, y es una unidad de una comunicación intervencional. Tenemos que acudir a todos, llevarlos, enviarlos a neurología, también a terapia física desde que nacen. Mi primera consulta para que estos bebés puedan desarrollar mejor, puedan levantar su cabecita, conforme van creciendo, evitar que tengan problemas, porque se puede producir luxación del atlas. Esa es una de las causas más frecuentes, la siguiente. ¿Y qué vamos a encontrar? Personas que pueden desarrollar con el tiempo, pueden desarrollar otras actividades que van a hacer que su persona sea estimulada a también ir hacia adelante, progresar. Pueden estar en diferentes lugares, pero no estresarlos mucho, pueden estar en una oficina, tener algunas actividades que no los lleven a estrés. Había un caso incluso que vimos nosotros ahí cuando hice una donación en Chile. Había una jovencita con síndrome de Down. Su papá tenía dinero, tenía cómo colocarla en el trabajo, pero la puso en secretaría. Y cuando llegaba a fin de mes ya la tenían que sacar porque se estresaba, comenzaba a llorar, ¿no? La sacar, pero sí colaboraba y son bien voluntariosos, les gusta ayudar, son perfeccionistas, pero siempre tienen que ir de la mano del padre, de la familia, de su entorno familiar.